Encantado de volver a saludaros de nuevo. Muchos de vosotros ya me conocéis, yo soy Javier Barceló. Hoy en estos momentos me acompaña Pilar Andrade, CEO de Lisa Seguros. Y muchos os preguntaréis que por qué tenemos este webinar, ¿no? Es importante saber a qué nos enfrentamos después de un ciberataque. Bien, como bien os he hecho una pequeña presentación para poder saber en qué situación estamos, ¿no? Como muchos sabéis, las pymes son en estos momentos es el motor del mundo, ¿no? Hoy por hoy hay muchas circunstancias de pymes, siempre nos estamos basando en que una pyme era una empresa que trabajaba en una oficina, pero realmente una pyme puede ser un fabricante, una empresa de logística, un pequeño comercio, gente de la construcción e incluso cooperativas, ¿no? El 50-90% en España son pymes, no tenemos casi grandes empresas. Y el 50% así de trabajadores aproximadamente trabajan sobre una pyme. Bien. Estamos en un mundo que cambia permanentemente. ¿Qué significa esto? Muchos conoceréis ahora mismo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? El famoso ChatGPT, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto, ¿no? ¿Cómo aplica una inteligencia artificial a un ciberataque? En estos momentos, para las organizaciones, el 67% de las organizaciones no están seguras con todas las herramientas que disponen de ciberseguridad. Bien, pero no solo con eso, sino que el 62% de los responsables de IT saben que después de un ciberataque no van a poder recuperar su empresa. O sea, tenemos un 67% de empresas que consideran que no son seguras y que tienen muchísimas aplicaciones para poder ser seguros, pero no se centran en una seguridad. Bien, todo el mundo con este auge está haciendo una migración a un entorno cloud. Bien, cuando hacemos una migración a un entorno cloud, pero si no la hacemos planificada, puede ocurrir que no sabemos qué responsabilidad que tenemos. Bien. En estos casos, cuando tenemos esa responsabilidad, ¿qué ocurre? Que empezamos a incorporar. ¿Qué incorporamos? Pues multiplicidad de plataformas, múltiples localizaciones, ¿vale? Se incrementa la movilidad y ¿con qué? Con un montón de dispositivos, ¿bien? Todos esos dispositivos, hay una estadística que en el 2025 habrá como 30 billones de dispositivos conectados a Internet, sin conectar los dispositivos IoT. Bien, esto es, como dirían en mi pueblo, carne de cañón para un ciberataque, ¿no? A más dispositivos, con más auge, siempre hay alguien que piensa en cómo atacar, ¿no? Dicho esto, tenemos que tener muy claro, ¿vale?, ¿qué es la responsabilidad que tenemos? Hay un mito en el que todo el mundo dice, yo lo subo todo a la nube y ya estoy seguro. Bien, claro que vas a estar seguro, pero tienes que saber qué responsabilidad es la que conlleva el subir a la nube. Como podéis observar en este pequeño gráfico, dependiendo del servicio que podáis contratar con servicio de nube o bien el servicio que estáis utilizando en estos momentos, voy a poner el láser, disculpadme, ¿vale? O bien si estáis en un servicio on-premise, ¿vale?, que estáis pensando el cambio, sabéis que esa responsabilidad siempre es vuestra. Compráis unas máquinas, compráis pues un software especial, etcétera, etcétera, y tenéis esa responsabilidad de tener ese control, ¿no? A medida que vamos pasando a servicios de la nube, pues vamos quitando las máquinas, vamos quitando esa red física, ¿no? O vamos quitando ese data center donde alojamos las cosas, ¿no? Ya se encarga y se preocupa el partner o, en este caso, el fabricante que os está proporcionando ese entorno cloud. Como veis, nunca dejamos de tener una responsabilidad. Bien, aquí os comento que siempre, aunque os trasladéis a la nube, siempre tenéis una responsabilidad que tenéis que asumir. Bien. ¿Cuál es la responsabilidad? Muy importante. Siempre tenemos que conservar la responsabilidad de los datos, los puntos de conexión, las identidades y la administración de acceso. Bien, como podéis observar, siempre estos datos van a ser responsabilidad de la empresa que sube al cloud. Bien, por poner un ejemplo, no podemos comprar un supercoche, en este caso vamos a hablar del coche del presidente de Estados Unidos, tiene unas ruedas que son antibalas, ventanillas, un coche casi indestructible, pero yo me lo he comprado, ¿vale? Pero si no sé manejar ese coche, si yo sé que tiene unas ventanillas antibalas, pero bajo esas ventanillas, al final tengo ese riesgo, si no conozco la responsabilidad de llevar ese vehículo, ¿correcto? Como estáis observando, ha crecido casi un 300% el ataque con Ransom a todas las empresas. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que el subir
servicios a la nube requiere una responsabilidad. Requiere que ustedes, en este caso, cuando disponen de esos dispositivos, como hemos hablado, de esos más de 20 billones que va a haber de dispositivos, no los tenemos securizados y tenemos un libre acceso a la documentación de la empresa, es donde tenemos ese riesgo, ¿vale? Y, como otro dato también, más del 50% de las pymes desconocen la responsabilidad de subir a la nube. De ahí la importancia de este webinar. Bien, como podéis observar, no sé qué pasa ahora, ¿vale? Tenemos una variedad de servicios dentro de Integra y sí que queremos concienciar en esa migración a ese entorno cloud, ¿vale? Siempre es bueno tener un punto de inicio de decir, bueno, yo estoy preparado para irme a la nube, no puedo acometer todos los servicios en on-premise y quiero empezar a la nube. ¿Qué ocurre? Que empezamos a un laberinto, ese laberinto de que no sé por dónde empezar, ¿bien? Siempre te dicen, como bien he dicho, la situación actual, ahora mismo cuando tú subes a un entorno cloud, en este caso como el de Microsoft, ¿vale? Tienes un 43%, ¿vale? De los servicios que te ofrece Microsoft, ¿bien? En este caso son unas responsables que Microsoft, como hemos visto en ese cuadro, ya te da esa seguridad, ya te da esa herramienta para poder colaborar, ya te da todo ese entorno, todo ese networking, ¿no? Virtual para poder acceder a tus datos. Pero es importante tener ese primer diagnóstico de qué tengo que securizar para mi empresa y qué es necesario para mi empresa, ¿no? Estáis viendo en la parte inferior, en esta sección, ¿vale? Como uno de nuestros proyectos de una empresa que ha querido subir a un cloud, quiere no tener ningún dispositivo, en este caso on-premise, ¿vale? Hemos estado evolucionando desde ese 43% a medida que van pasando y vamos aplicando ciertas configuraciones, tanto en los portales como en su networking, en este caso virtual, cómo va subiendo su nivel de seguridad, ¿vale? Ya toda empresa tiene que saber, según la responsabilidad que tiene, qué nivel de seguridad puede aplicar o no puede aplicar. O sea, yo siempre digo una cosa, hay que estar seguros, pero tampoco nos podemos volver locos porque entonces no podríamos ni asumir esa responsabilidad. Bien, la importancia de tener un buen diagnóstico de seguridad al principio o tener ese punto de situación que nos va a dar, pues muy sencillo, nos va a dar una identificación de esas posibles vulnerabilidades, vamos a mejorar nuestra postura de seguridad porque vamos a saber cómo resolver este camino, este laberinto que nos hemos metido, bien, vamos a poder proteger los activos y los datos críticos de la organización. Recordad que el dato más crítico de la organización, aparte del financiero, ¿vale? Son los datos de tus empleados, ¿vale? Hago este matiz porque luego más adelante indicaré una pequeña reflexión por mi parte, ¿bien? Y ¿qué podemos hacer también con ese funcionario? Saber qué tenemos que cumplir, qué normativa es la que nos aplica a nuestra empresa, ¿bien? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o sugerencia, os la puedo resolver en el momento, ¿bien? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, quería deciros que os iba a dar una reflexión antes de pasar a dar paso a Pilar, ¿vale? Mi reflexión es un poco, en este caso, muy personal, ¿vale? Siempre digo que hay un antes y un después en una empresa después de un ciberataque, desde la concienciación que nunca se ha tenido a la posible concienciación que nos volvemos a lo quiero todo, dame todo, nos volvemos locos y no sabemos por dónde empezar con ese laberinto, bien. Pero también quiero decir que asumir un riesgo de seguridad tiene unas consecuencias legales, penales y mercantiles, ¿vale? Recordad que ahora mismo muchas normativas europeas se aplican sobre la ciberseguridad y sobre todo con ese daño mercantil a la empresa que puede asumir incluso a sus propios empleados con sus datos personales, seguridad social o incluso si disponen de alguna discapacidad, ¿vale? Datos muy sensibles, ¿vale? Otra de mis reflexiones es muy sencilla. No todo, no todo problema se aplica resolviéndolo con la tecnología. Bien, de ahí la importancia que tengáis, en este caso, que nos va a comentar a continuación Pilar, ¿vale? Ese saber, esa responsabilidad, el qué hago después, dónde he estado, ¿no? Quiero dejaros estas reflexiones, paso ahora a dar paso a Pilar, que nos va a dar esa amplitud de el antes y el después de cuando viene un ciberataque. Hoy no quiero que sea un webinar técnico ni nada por el estilo, porque es mucho más importante desde el punto de vista, en este caso, de seguridad, esta visión legal que tenemos. Bien, muchísimas gracias por atenderme.
paso a Pilar. Y encantado de volver a saludaros y nos vemos en el próximo webinar, que hablaremos de cosas muy chulas de informática. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. A ver. Pantalla principal. Así es. Ya tenemos aquí mi pantalla. Javi, veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos, Pilar. Sí, sí. Ah, perfecto, Tienes perfecto. que ponerlo en formato presentación únicamente. Sí, 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 sí. Ahí estoy. Yo soy la de seguros, no la de tecnología. Se nota, ¿no? Siempre decimos esto. Un segundito. Está perfecto. Bueno, pues como decía Javier, yo voy a continuar contándoos un poquito, sobre todo es un placer estar con vosotros, gracias a Integra por la invitación para hoy contaros un poquito cómo desde el mundo del seguro se está trabajando en dar solución a los problemas que surgen después de un ataque o de un problema, de los diferentes problemas que existen cuando hay un ciberataque. Que nadie salga corriendo porque no voy a hablar de cláusulas, ni de pólizas, ni nada de esto. Principalmente perdonad, Sí, parece que se me ha ido el micrófono, ¿verdad? Perdonad. Sí, estamos Si se me oyendo como vuelve a un apagar. pequeño corte de... Sí, ha sido el micrófono. Si se vuelve a cortar, cambiaré de micrófono. Disculparme, que a veces me ocurre con los cascos. Bueno, como decía, no voy a hablar de seguros de forma intensa, sino vamos a contar un poquito cómo el mundo asegurador protege riesgos emergentes y desde hace menos de una década, de forma intensa, se producen ataques a las diferentes empresas, como decía Javi, más a lo propio del tejido empresarial, que son empresas pequeñas, y cómo estamos trabajando para darles soporte cuando esto ocurre y sobre todo para protegerles de daños ocasionados a terceros como consecuencia, ¿no? Pero lo primero que ocurre cuando nos encontramos con una empresa que se tiene que plantear esto del seguro de contratar un seguro dice, yo tengo problema, yo tengo alto riesgo en ciberseguridad. ¿Por qué? ¿No? Esa es la pregunta. Porque muchas veces te dicen, pues yo no vendo online, como es en este caso. Claro, por supuesto, si vendes online ya eres más consciente de que puedes tener un problema. ¿Utilizas emails en tu negocio? Todos, prácticamente todas las empresas utilizan emails, los profesionales. Esto es una puerta de entrada de riesgos que después hablaremos de qué tipología entran por el email. Como ha contado Javi, las redes de dispositivos conectados. Decimos redes OT pues, para la maquinaria que debe estar conectada para control y mantenimiento de producción, pero también muchísimos de los dispositivos que están en las empresas. Los dispositivos que los empleados utilizan siempre fuera de y dentro de la empresa, ¿no? Esto es lo que nos ha llevado todos los equipos en remoto para mantenimiento de esas redes, de las diferentes redes, ¿no? Entonces, ese planteamiento de yo no vendo en Internet, no tengo problema. Tienes un email y tienes maquinarias. Entonces, hay prácticamente el 100% del tejido profesional y empresarial está expuesto al riesgo. ¿Qué tipo de problemas y de más comunes detectamos, ¿no? Y por los que se han ido creando diferentes coberturas? Este es un seguro que está en evolución. Aprendemos a la vez que el mercado nos dice lo que está ocurriendo, porque hace unos años pues no existía alguna de las principales coberturas que vais a ver y que os voy a comentar, ¿no? Y hemos ido adaptándolo porque era necesario. Lo más común son descuidos y errores de empleados. Ya sé que algunos de vosotros que estáis aquí decís, pues yo no soy empleado y no creo que ocasione nunca, ¿no? Pero bueno, hay veces que utilizamos los dispositivos de manera pues no tan segura o no hemos hecho los procesos de seguridad o nos conectamos a redes wifi o utilizamos dispositivos externos y eso ha provocado en algunos casos la entrada de ransomware y malware, ¿no? Las caídas de los propios sistemas en la nube por ataques de terceros. Esto a veces es imprescindible. Que es imposible
evitar que ocurra, ¿no? Nos comentaban algunas empresas, no, es que tenemos todo tipo de sistemas y aún así es que los malos van siempre por delante y esto os puedo asegurar que en ciberseguridad es real. Luego veremos algunos casos que parece mentira que algunas empresas tan grandes, empresas públicas, les ocurra. Pues si les ocurre a ellos, que tienen todos los recursos del mundo, ¿cómo no nos van a ocurrir a las empresas más pequeñas? A nosotros también, aunque estemos en seguros. Algunas aseguradoras han estado paralizadas mucho tiempo por culpa de ciberataques. El fraude del CEO, ahora veremos el detalle de ellas, os contaré que es uno de los más habituales. Ahora ha pasado a ser el fraude del CEO y del financiero. O sea, que ya va calando en el personal de las compañías y de las empresas y a través de un email pues nos pueden robar muchísimo dinero porque son muy, muy hábiles en hacerlo, ¿no? La extorsión de ciber es el típico problema de llegar a tu empresa una mañana, intentar conectar tus sistemas y que estén bloqueados, secuestrados. Y hay que pagar para que te los secuestren o te los habiliten de nuevo, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera ellos pueden volver a darte acceso de nuevo, ¿no? Y sobre todo, este es un problema cuando llega, es que afecta a nosotros mismos, para empezar, con lo que es una protección de daños propios, también afecta a terceros y causa consecuencias en los negocios de otros en muchos casos, ¿no? Os cuento rápidamente un poquito lo más habitual. Los descuidos y errores de empleados suele ser pues apertura de emails que llegan y que no son propios de su departamento, con anexos que provocan un bloqueo de ese ordenador y la contaminación de todos aquellos los que se encuentran en red. Os contamos, bueno, pues que el ransomware y el malware son incluso INCIBE, que es una web pública que nos va avisando y que nos da alertas permanentemente y que funciona fenomenal, son en masa en muchos casos. Ya sabéis que se anuncia en grandes compañías, pues tal compañía acaba de tener un ransomware, pero también cala en el resto de las empresas que están o trabajando o cercanas a ellas e incluso las que nada tienen que ver. Todos somos sensibles. Yo siempre he escuchado decir, todos somos la puerta de atrás para acceder a las grandes. Y en las grandes, además, ya han tenido diferentes ataques y tienen sistemas de vigilancia permanente para evitar que esto ocurra. Nos decía la OCDE que están observando que los últimos ataques son menos frecuentes pero más intensos. Más intensos quiere decir que hay mucho más robo de datos y bueno, lo vimos en este año con el bloqueo del Hospital Clínic en Barcelona, ¿no? Que la intensidad es muy importante. Quiere decir que en lugar de estar un día paralizado por tu empresa puedes llegar a estar 15 y esto sí que es un problema financiero importante que tenemos que tener en cuenta. Los seguros estamos para mitigar esos problemas. Vamos adaptándolo. El seguro de ciber es flexible a tus necesidades. Si tú no tienes e-commerce, no te vamos a dar coberturas que tengan que ver con los daños que puedas tener consecuencia de un ciberataque a tu e-commerce porque no la tienes o no tienes redes conectadas. Pero se puede hacer muy flexible para que te cubra en lo que tú necesitas. Si tú mandas facturas por email con tus clientes porque son internacionales, pues ahí lo que vamos a hacer, y tienes los sistemas en la nube, lo que vamos a hacer es poner el foco en darte coberturas que te protejan en ese caso. Este sí que es común y lo ha comentado un poquito Javier por encima, ha dicho que lo más importante es la responsabilidad. Cuando nos roban los datos, aquí somos responsables absolutos. No podemos decir me han robado los datos, oye, perdón, lo siento mucho, ¿no? Hay un deber de comunicación. Hay un deber de preaviso para que todo el mundo lo sepa, que están sus datos en abierto, en público. Hay empresas con las que aún es más estricto y se tienen que pasar auténticas auditorías para poder, sobre todo las sanitarias y los que tienen datos sensibles, como la banca y demás. Y cualquiera de nuestras empresas, en muchos casos, ha ido recogiendo datos de cliente y de trabajadores y de personas con las que guardamos relación más sensibles de lo que creemos. Cuando hemos tenido ataques hemos visto, pero teníamos subidos los informes de una baja en las carpetas que han sido robadas y, bueno, todo esto tiene una responsabilidad que queda cubierta, por supuesto, en una póliza. En muchos de los seguros queda cubierta los seguros tradicionales que tenéis los que estáis hoy escuchando con las empresas, queda cubierta la responsabilidad civil de la protección de datos
y el incumplimiento involuntario por cualquier problema, un error, una negligencia de entregar un documento a otra persona, pero no en el mundo virtual, solo en el mundo físico. Todo lo que ocurre en el mundo virtual debe estar asegurado por ciberseguridad. En el mundo físico, pues puedes darle un papel a una persona, que casi ya prácticamente no se hace porque todos usamos plataformas para el tema de recursos humanos, o casi todos, y esto no estaría cubierto si ocurre en el mundo digital, si no es con esta cobertura de protección de datos GDPR o LOPD, lo que tengáis. Así que este dato es súper importante. El fraude y el crimen financiero, el fraude del CEO y ahora de la persona responsable de finanzas, es que son capaces hasta niveles que no os podéis imaginar de robar. Nos monitorizan el email y cuando lanzamos una factura para pagarla o para un cobro, la modifican el email. Solamente en los primeros fraudes del CEO que vi, son emails que había muchas letras cambiadas en la dirección del email. Ahora es casi idéntico. A lo mejor una A la convierten en una C y es casi imperceptible. Incluso ocurre que con clientes extranjeros, pues alemanes o demás, es muy difícil porque los nombres son tan complejos que no los has memorizado. No es como Pilar.Andrade, que ya si te ponen Pilar.Sandrade lo podrías deducir, esa S no me suena. Y lo que hacen es robar el email, secuestrarlo, suplantarlo. Es una suplantación de identidad totalmente y envían una cuenta nueva para ese pago de factura. Y ahí estamos viendo cosas tremendas. Las coberturas van desde 10.000 a 150.000, pero vemos estafas de facturas de 25.000, de 50.000, de 150.000, y eso no se le puede reclamar a nadie porque nos han suplantado y han hecho que una persona que nos debía una factura la pague en una cuenta, que a su vez es una cuenta de una cuenta y que es irrastreable prácticamente, y no se puede ir contra ellos totalmente. Entonces, bueno, esta es muy habitual también. Ocurre a través del email y ya digo, suele ser el CEO, la persona suplantada, o bien el financiero. Las empresas están poniendo medidas del doble check, pero sobre todo, y llamando incluso para confirmar los cambios de cuenta, pero a veces ocurre que no se contrasta de manera verbal, pues porque no se detecta que pueda ser o no se sabe, y ocurre casi todos los días. La extorsión fue lo primero que vimos en este mundo, el bloqueo total de la web o de las plataformas o de los ERPs o de los SaaS que están utilizando las empresas. En España está prohibido indemnizar a terceros que secuestren tu plataforma, así que eso ha ocasionado a todas las grandes compañías un problema importante que lo han tenido que hacer a través de las aseguradoras y de otros países de la Unión Europea para evitar incumplir la ley por pagar una extorsión, y en muchos casos es un problema complejo de resolver por lo que atañe el hecho de pagar una extorsión para que te desbloqueen. Las demandas de terceros pues son las consecuencias que puede tener el hecho de que un cliente nuestro esté paralizado por culpa de que le enviamos un documento o a través de nosotros se detecta y puede verificar con una pues con una pericial, con una forense técnica digital de que fuimos los causantes, y su paralización en su web pues puede suponer días y días de indemnización de personal, de ventas, y esto también está contemplado por los seguros, la responsabilidad a terceros, los consecuenciales. A veces he traído estas noticias porque esta no es la realidad, realmente. O sea, las noticias son muy sensacionalistas. CaixaBank está paralizado por un ciberataque, Toyota, España, desde luego, es un país al que está recibiendo muchísimos ataques y está aprendiendo a poner medidas de seguridad, y en empresas como Integra son muy sensibles a esto y están ayudando a sus clientes a poner todas las medidas para evitarlo, pero no solo son las grandes que veis aquí. Ni hace poquito salía que a Ferrari le habían robado los datos de sus clientes, casi nada. Pero realmente hay todos los días a las pequeñas empresas, a empresas de todo tipo, no solo de servicios, no solo que venden por internet, empresas industriales a las que les han hecho una estafa de una factura que tienen que pagar a un proveedor
de Francia, de España, del sur, y les han robado 40, 50.000 desarrolladores de empresas web, de marketing, que les han entrado y les han robado los registros de las tarjetas donde compran pues todo tipo de servicios de marketing para comprar créditos en las plataformas con las que trabajan con publicidad, y les han hecho pues un fraude importante, ¿no? ¿Cómo contratar el seguro? Tenemos la posibilidad de hacerlo junto con vuestro asesor de Integra, que es lo principal que queremos con esta colaboración, ayudaros a entenderlo. Es más sencillo de lo que parece. Os damos soporte permanentemente para entender cómo, con unas preguntas sencillas, que vuestro asesor nos ayuda a saber qué tipo de medidas tienes. Hay que tener unas medidas mínimas. Se puede contratar perfectamente un seguro de ciberseguridad con la compañía que trabajamos, que es una compañía internacional especializada casi exclusivamente, solo trabaja seguros de ciberseguridad, con lo cual nos garantiza un conocimiento muy interesante de las necesidades del mercado y una flexibilidad y de adaptarnos a todo lo que surge en los nuevos mercados. Os dejamos una presentación para que veáis, en la presentación podéis ver todo el resumen de las coberturas más habituales, pensar que es flexible y que se adapta a vuestras necesidades, y un placer atender cualquiera de vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Voy a ver, como os decía al principio, podéis hacer vuestras preguntas en el panel de preguntas de GoToWebinar de la derecha. Y veo, Pilar, que nos pregunta una persona que si el ciberseguro está disponible para empresas en cualquier actividad o hay alguna restricción. No, actualmente estamos trabajando, bueno, gracias por la pregunta porque es muy interesante. Estamos trabajando con todos los sectores, las empresas financieras, las empresas sanitarias, todas tienen seguro. De hecho, es que sus compliance los requieren. Incluso en aquellas que tienen consejo es necesario, igual que la responsabilidad de directivos. Todos los sectores los podemos abordar. Es un seguro muy personalizado, pues no es lo mismo una empresa financiera, por supuesto, que una sanitaria ni una empresa industrial, y adaptamos a cada uno de ellos las necesidades de las diferentes coberturas. Vale, muchísimas gracias. Hemos llegado, yo creo, clavados al tiempo. Son las 10:58. Así que bueno, simplemente deciros a todos que mañana os mandaremos la grabación y la presentación del webinar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y recordar, los Adiós. malos nunca duermen. Nunca.